Gracias al Señor. Muy bien, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Es una segunda parte de un mensaje que comenzamos hace 15 días. El domingo pasado no se habló de esto, pero hace 15 días hablamos el tema acerca de juzgar o no juzgar. Y literalmente a este mensaje le puse solamente segunda parte. Tengo que recapitular un poquito para poder entrarnos en el tema y después poder continuar con el mensaje del día de hoy. Pero en el mensaje anterior yo hice una pregunta que muchos de nosotros podemos hacernos en el día a día, y es la pregunta si las personas debemos o no debemos juzgar. A lo mejor para sorpresa de muchos, mi primera respuesta a esta pregunta fue: por supuesto que sí. Es no solo debemos, sino que es necesario que juzguemos. Y a lo mejor algunos pudieron sorprenderse con esa respuesta. Se aclaró un poco a lo largo del mensaje, pero después volví a responder a la pregunta: ¿debemos juzgar o no juzgar? Y después respondimos: por supuesto que no debemos hacerlo. La intención no era confundir a nadie, como tampoco pretendo hacerlo ahora, pero es obvio ante estas dos respuestas que hay situaciones y maneras en las que es correcto que una persona juzgue. Y hay situaciones, circunstancias o maneras o formas en que la Biblia nos enseña y nos manda que para nada debemos juzgar en este tipo de circunstancias o de estas maneras. ¿Cuál es la diferencia entre una circunstancia o una forma y otra? ¿O por qué nos confundimos tanto en este asunto de si debemos o no juzgar? Decíamos que la palabra juzgar tiene un amplio significado en el idioma nuestro, de tal manera que a veces juzgar puede significar algo bueno, como es discernir entre lo bueno y lo malo. Juzgar puede significar condenar a una persona. Obviamente la Biblia nos enseña que no debemos condenar a los demás, y en este sentido Jesucristo dijo: no juzguen a los demás, no debemos condenarlos. Otra es emitir una sentencia o un veredicto, que las autoridades civiles están puestas para emitir sentencias, y en última instancia Dios es el único que va a emitir la sentencia final sobre nuestras almas. Juzgar puede significar tener una opinión respecto a un tema, y entonces la palabra es diversa y las circunstancias en las que la aplicamos también son diversas. Por lo tanto, sí debemos juzgar y es necesario hacerlo, y no debemos juzgar, debemos evitarlo. En el mensaje anterior nos centramos en 5 cosas, 5 tipos de juicio que debemos evitar. Si alguno no la recuerda o no estuvo aquí, voy a solamente a mencionarlas, no voy a profundizar en ella. El mensaje está en las redes sociales para que usted lo pueda escuchar. Pero 5 tipos o formas en que debemos evitar juzgar. Maneras o circunstancias en las que debemos evitar juzgar. La número 1 es juzgar con hipocresía. El Señor en Mateo capítulo 7, Él mandó que evitáramos juzgar, y dijo: porque con la manera con la que ustedes, con la vara con la que ustedes midan, van a ser medidos, y con la forma en la que ustedes juzguen van a ser juzgados. Y dice el Señor: saca primero la viga de tu ojo. No estés tratando de ver la paja en el ojo de tu hermano, tienes que trabajar primero en ti. Entonces la primera cosa era evitar juzgar con hipocresía. Decíamos también en el punto número 2 del mensaje anterior que no debemos juzgar con un espíritu de superioridad o de sentirnos más que los demás y menospreciar a los otros porque nos sentimos más justos que ellos. Si hacemos esto, la manera en la que tratemos a los que se equivoquen va a ser con dureza. No va a ser para nada con gracia, con amor, sino que les vamos a menospreciar y los vamos a maltratar. Jesús dijo que no debemos juzgar con espíritu de superioridad, ni tampoco con dureza. Tampoco debemos juzgar superficialmente o juzgar a la ligera. La Biblia dice: no juzguen solamente según las apariencias, sino juzgar con, a ver si alguien se acuerda, con justo juicio. Es decir, que no podemos simplemente ver una situación y rápido ser ligeros en emitir un juicio
si no tenemos las bases para decir lo que vamos a decir? Debemos guardarnos de esto. También dijimos en el punto número 4 que no debemos juzgar las intenciones del corazón de las personas. Somos muy susceptibles a hacer esto con los demás y a decir: yo sé que pasó y no me saludó porque de seguro estaba pensando esto contra mí. No debemos juzgar las intenciones. Podemos juzgar, determinar si una acción, un hecho es bueno o malo, pero no las intenciones y el corazón, porque eso solamente lo ve Dios, nosotros no lo vemos. Y el último punto que vimos es que no debemos juzgar fuera de la autoridad de la Biblia. Es decir, podemos decir que algo está bien o mal según la Biblia nos da principios para que lo hagamos, pero no podemos exigirle a ningún hermano que se comporte como nosotros opinamos que se debe comportar si la Biblia no lo menciona así. Si usted quiere repasar estos puntos, el mensaje está publicado. Así que debemos evitar juzgar de estas formas. Hermanos, cuando digo que debemos juzgar, para nada me refiero a decir que podemos estar hablando mal de los demás. Para nada me refiero a decir que podemos murmurar detrás de las personas y estar hablando mal de la gente. Para nada me refiero a que debemos tener un espíritu hipercrítico. ¿Han visto personas así que todo están buscando lo malo en las personas? Ellos se ven como mejores que los demás y siempre están buscando la falla, la falta en el otro. No debemos hacer esto. No debemos menospreciar. No debemos ser personas que constantemente sospechan o que están condenando a otros. ¿Se entiende? Di un muy breve resumen de lo que compartimos el domingo hace 15 días. Pero vi la necesidad de compartir este mensaje ahora, porque alguien podrá preguntarse: bueno, entonces no debemos juzgar de esa manera. ¿Cómo o para qué es útil que nosotros juzguemos? Si la Biblia nos enseña que lo hagamos, ¿cómo debería hacerlo? ¿Y para qué sería útil? Y es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Cómo sí debemos juzgar según la Biblia? El punto número 1 que vamos a mencionar en este mensaje dice de la siguiente manera. Pueden seguirme en sus pantallas. Dice así: debemos juzgar para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, en cada punto, en cada encabezado, yo añadí una característica del corazón que se necesita para hacer esto, al menos la característica principal. Entonces, número 1, debemos juzgar para discernir entre lo bueno y lo malo, y para esto necesitamos ¿qué? Sabiduría. Por eso yo les decía, ¿debemos juzgar o no? Claro que debemos hacerlo. Si cuando utilizamos la palabra juzgar estamos entendiendo discernir entre algo que está bien y algo que está mal, no solo se nos da la oportunidad, es necesario que lo hagamos. De lo contrario no podíamos ni siquiera ser cristianos. La Biblia nos enseña que debemos aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y vamos a leer el primer pasaje de la Biblia que está en Ezequiel 44, 23. Dice de la siguiente manera. Dice: y enseñarán, está hablándole Dios a los sacerdotes. Dice a Dios a los sacerdotes en el Antiguo Testamento: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. La palabra profano en este contexto está hablando de algo que es común, ordinario, entre algo que es sagrado, que es santo, o algo que es común. Dice: y les van a enseñar a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Por qué es necesario que la palabra de Dios o los sacerdotes o los pastores tengan que instruir al pueblo a discernir, a notar la diferencia entre lo bueno y lo malo? Bueno, la razón, hermanos, es porque desde el principio de la creación en el Génesis, nuestras mentes y nuestros corazones fueron dañados a consecuencia del pecado. El hombre eligió no obedecer lo que Dios decía que era bueno o malo, sino que el hombre eligió: yo voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo.
casi 4,000 años de historia más adelante, nos damos cuenta que las decisiones que el hombre ha tomado para nada son basadas en la sabiduría. Es decir, dijeron, yo sé discernir entre lo bueno y lo malo, le dijimos a Dios, y todo nos empezó a ir mal. Y el hombre empezó a caer en pecado y empezó a hacer lo malo y le empezó a ir mal en todos los aspectos de su vida, y la sociedad se ha ido pudriendo un poquito más porque el hombre le dijo a Dios, no te necesito, yo solo puedo. Me recuerda a los niños pequeñitos. Mi hijo Oliver, de 2 años de edad, yo le estoy enseñando a hacer las cosas y ahorita me dice, yo solo papá. Bueno, pero él dice en un sentido muy tierno. ¿Sabes que el hombre le dijo a Dios, yo quiero decidir lo que es bueno y lo que es malo? Y la historia refleja que el hombre ha decidido bastante mal. En una ocasión, Dios estaba hablando del pueblo de Nínive, un pueblo que no era el pueblo de Dios. Y cuando Dios está diciéndole a Jonás que tiene que ir a predicarles a ellos, Dios les dice, ahí en ese lugar hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Obviamente no estaba hablando de niños chiquitos. Está hablando de la falta de habilidad de la gente que no conoce a Dios para distinguir entre aquello que está bien y que está mal. Dios los ve de esa manera. No saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Ellos no saben identificar los peligros, los pecados, lo que está bien y lo que está mal, porque su corazón está torcido. La Biblia dice que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas. ¿Alguien se acuerda? Que no tenían pastor. ¿Cómo se imagina? Explíqueme un poquito qué se imagina que pensó Jesús cuando dice las vio como ovejas que no tenían pastor. Cada quien iba por su camino, sin protección, descarriadas, perdidas, sin alguien que las dirija. Así es. Y Dios las vio, y las vio perdidas, y las vio con compasión, porque Dios tiene carga de que su pueblo, la gente, conozca diferenciar con sabiduría entre lo que está bien y lo que está mal. Miren, ahora que tengo a mis niños pequeños, he aprendido mucho en esta etapa de la crianza. Estoy sorprendido de lo mucho o los lujos de detalles que tenemos que enseñarle a los niños pequeños las cosas, ¿sí? Uno no lo percibe en su propia vida porque no nos dimos cuenta cuando nuestros padres nos formaron. Pero cuando lo estamos haciendo con nuestros hijos, nos damos cuenta que literalmente, si no les decimos cuidado con el fuego, ellos van a ir y se van a aventar al fuego, lo van a agarrar o van a meter sus deditos en la electricidad. Y uno tiene que enseñarles, hey, cuidado con el fuego, hey, cuidado con la alberca, te puedes morir ahí, hey, cuidado. Y tienes que estarle enseñando todas las cosas. Pero ¿sabe qué? No toda la vida podemos hacer esto con nuestros hijos. Va a haber un momento en que mis hijos van a crecer y van a estar en momentos donde yo no estoy con ellos, en circunstancias donde yo no les puedo prevenir de los peligros. Así que mi trabajo en toda esta etapa de la infancia es que yo les enseñe a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre aquello que les conviene y aquello que es peligroso para ellos. Esa es mi responsabilidad. Van a tener situaciones en la universidad donde quizá yo no les dije no metan los dedos ahí, pero ellos se van a acordar de un principio que yo les enseñé y ellos van a detectar si hice buen trabajo, mi esposa y yo hicimos buen trabajo. Ellos van a decir, sabes, no sé qué hacer aquí, pero esto me huele a peligro, y se van a detener. Dios quiere enseñarnos a su pueblo a que no siempre seamos niños pequeños que nos tengan que decir a lujo de detalles, esto sí y esto no, sino que los principios de la palabra de Dios
guíe nuestra mente y nuestro corazón para que en todo tipo de decisiones sepamos elegir entre lo malo y lo bueno, y no solo entre lo malo y lo bueno, sino que sepamos elegir aquello que es lo mejor. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? En una ocasión llegó un conocido mío y me dijo: oye, te quiero ofrecer una oportunidad de inversión. Digo: a ver, cuéntame. Y me dice: si tú pones en este lugar, das 50,000 pesos y nada más tenemos esta semana para entregarlos, por los siguientes años, sin límite de tiempo, cada mes te van a estar entregando 15,000 pesos. ¿Cuánto? Y le dijo: ¿cuánto tiempo me van a regresar eso? No, me dijo, sin límite de tiempo. O sea, prácticamente, yo le dije: ¿como para toda la vida? Pues sí, no tiene límite de tiempo. Y uno dice: oye, qué buen negocio, pongo 50, ¿y cuánto me tardo en recuperar esos 50? Rapidito. ¿Qué tan buenas son para las matemáticas? En 4 meses ya los tendrías, ¿sí? Y luego después todo lo demás es ganancia. Pero una voz aquí me alertó que mi papá alguna vez me había enseñado. Y mi papá me había enseñado: cuando algo se oye demasiado bueno para ser verdad, es probable que no sea verdad, que sea falso. Yo le dije a esta persona: ¿sabes qué? No puedo. Además, ni dinero tengo, aunque quisiera. Es lo bueno de ser pobres, no le podemos entrar a ese tipo de estafas, ¿verdad? Ni dinero tengo. Y, ¿sabes? Él entró y otras personas entraron y era evidentemente un fraude. Era un fraude. Miren, yo no pretendo que la Biblia quiere tratarnos como si fuéramos niños. Alguno podrá decir: pues ¿cómo no vas a saber si algo es bueno o es malo? Bueno, hay cosas que son muy evidentes, pero hay decisiones en la vida, y usted no me dejará mentir, que se vuelven más complejas, que no son blanco o negro, que a veces quedan en una zona gris donde uno no sabe cómo es que tiene que decidir. Y para eso necesitamos lo que la Biblia llama sabiduría. Es necesario que aprendamos a juzgar con sabiduría. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 2, verso 1. Dice de la siguiente manera: dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y no pude poner todo el pasaje, voy a brincar al verso 5. Dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová, es decir, Dios, da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él provee, ¿qué dice? De sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del buen juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y entenderás todo buen camino. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. ¿Por qué te llenará de alegría? Porque te va a estar yendo bien en tu vida. 11. Las decisiones sabias, ¿qué dice? Te protegerán, y el entendimiento te mantendrá a salvo. Debemos tener humildad a la hora de discernir. Debemos de decirle a Dios: Padre, sin ti yo soy como uno de esos ninivitas que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y debemos de ir a Dios e inclinar nuestro oído y nuestro corazón a su palabra, porque de su boca viene la sabiduría. Si quieres andar por buenos caminos, dice la palabra de Dios: confía con todo tu corazón en el Señor. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y dice Dios, dice la palabra, Él va a enderezar tus caminos, tus veredas. Pero necesitamos aprender sabiduría. ¿Quieres saber juzgar?
No se trata de estar hablando mal de los demás, no, para nada estoy hablando de eso. Se trata de entender sabiamente lo que es bueno y lo que es malo en tu vida y que te puedas ir por caminos de justicia. Hebreos 5:13 dice de la siguiente manera, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Está hablando en sentido espiritual. Pero el alimento sólido, así como con los bebés, ¿qué se las da de comer a los bebés? ¿Carne asada? No, se mueren. ¿Qué se les da de comer? Papilla, leche. Primero leche, después papilla y van avanzando. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por él, ¿qué dice? Uso. Esa palabra es importantísima. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está hablando de dos tipos de personas que son creyentes. Uno, los que acaban de venir a Cristo. La Biblia dice que aquellos que acaban de creer en Jesús, no importa si antes fueron importantes en sus carreras o han tenido mucha instrucción en el ámbito secular, cuando alguien viene a Cristo y acaba de comenzar en el Señor, es un niño espiritual y necesita que alguien lo instruya. Por otro lado, hay otro tipo de personas, aquellos que tienen experiencia en discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo es que han aprendido? Por el uso. ¿Y cómo es que han sabido qué hacer? Bueno, porque han puesto atención a la palabra de Dios y han buscado ponerla en práctica. Y en base al uso repetitivo de la palabra de Dios en sus vidas, han tenido sus sentidos, ¿cómo dice? Ejercitados en discernir entre lo bueno y lo malo. Quiero poner una analogía de esto. Imagínese que le dan a usted 50,000 pesos en billetes de 500. Usted recibe esos 50,000 pesos, pero dentro de esos 50,000 pesos, usted no sabe, hay uno de los billetes que es falso. Es bien hecho profesionalmente, alguien lo hizo, pero es un falsificado. Sinceramente, usted, sin tener algún marcador, algún instrumento externo, usted se daría cuenta de entre todos los billetes a simple vista, porque usted no sabía que había uno falso. ¿Usted va a darse cuenta que hay uno falso ahí? No. Lo más probable es que usted lo va a agarrar y va a decir: qué padre, me cayeron 50,000 pesos. No va a decir: me cayeron 49,500. Pero si usted va al banco y va con el cajero y le da los 50,000 pesos, ¿usted cree que el cajero va a poder identificar el billete falso? ¿Sí? Yo creo que sí. Ahora, otra pregunta: ¿conocerá el cajero o ha estudiado todos los tipos de falsificaciones que se han hecho en el mundo de ese tipo de billetes? Yo creo que no los conoce todos. A lo mejor le ha tocado ver algunos tipos de falsificaciones, pero podrá haber muchos, inclusive el que le están trayendo, que él no lo conocía. ¿Por qué es que lo puede identificar con facilidad? Por las señales. ¿Por qué lo conoce? Conoce los billetes verdaderos porque tiene todo el tiempo en sus días manejando billetes verdaderos. Y nosotros ni billetes pasan por nuestras manos, ¿verdad? Por eso no podemos. En cambio, ellos los agarran y están contando, y de pronto alguno lo sienten diferente. Dicen: aquí hay un billete falso. Y lo revisan y efectivamente es falso. Porque están sus sentidos ejercitados en discernir entre lo que ¿qué? Es verdadero y lo que es falso. ¿Qué tiene todo esto que ver con juzgar? Hermanos, primero, usted necesita aprender, cada uno de nosotros necesitamos aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por intuición? No. Aunque Dios ha dejado cierto sentido común en nosotros, la historia dice que el hombre tiene experiencia haciendo lo malo. Si usted quiere aprender a discernir, necesita inclinar su oído y su corazón a la palabra de Dios.
Dios no quiere que usted siempre sea un niño que le tienen que decir en cada momento qué tiene que hacer, sino quiere que aprendamos a distinguir entre aquello que es bueno y lo que es malo. Imagínense, vienen dos opciones de trabajo a su vida. En los dos pagan muy bien, los dos están cerca de su casa, y uno dice, pues, ¿cuál voy a elegir? ¿Cuál es bueno, cuál es malo, o cuál es bueno y cuál es mejor? Es difícil tomar una decisión en ese tipo de aspectos. Quizá podrá haber uno en el que consumen todo el tiempo en tu vida y tiene un mejor salario, y muchos dirían, me pagan mejor, me voy para allá. Pero quizás es una mala decisión, porque eso va a robar el que puedas buscar a Dios y puedas atender a tu familia y vas a tener más dinero, pero te va a estar costando muy caro. ¿Sí? Solamente estoy mencionando decisiones que son más difíciles que simplemente identificar entre algo que es obvio. Pero no solo debemos de discernir en nuestro propio corazón. Hermanos, mira, niños inmaduros espirituales, si usted es humilde para identificar en su propia vida que a usted le falta madurez espiritual, ¿qué debería estar buscando cuando se congrega y se reúne con la familia de Dios? ¿Se entendió o no se entendió? Si usted es humilde y dice, ¿sabes qué? Yo estoy comenzando con eso, yo reconozco que me falta madurez. ¿Qué usted vendría a buscar aquí? ¿Aprendizaje? ¿Sí? Solamente desde el púlpito. Y si los pastores nunca hemos tocado los asuntos que usted está viviendo o las dudas que usted tiene, ¿qué debería venir a buscar? Debería buscar hermanos mayores que pudieran juzgar en diferentes aspectos de su vida y no estar renuentes como solemos estar. Nadie tiene derecho a juzgarme, solo Dios. ¿Se acuerdan que decíamos en el mensaje anterior? Deberíamos tener un corazón humilde y decir, estoy en aprendizaje constante, estoy creciendo espiritualmente, pero sé que Dios ha puesto personas maduras en la congregación que pueden ayudarme, que pueden aconsejarme, que pueden levantarme, que pueden orientarme en las diferentes decisiones que tengo que tomar. Y esto es una de las dinámicas preciosas que el juzgar en el sentido de discernir pueden traer a la congregación. ¿Pero qué se requiere? Humildad, sabiduría para decir, bueno, soy un niño y necesito crecer espiritualmente, así que juzgar es necesario para tu vida y es necesario que tú aprendas para instruir a otros. Me da mucha risa ver una de estas imágenes en redes sociales de que dice, cuidado porque se vienen generaciones de abuelas que no saben hacer tamales, ¿verdad? ¿Has visto esa imagen? ¿Por qué? Porque ahora se acostumbra muchas otras cosas no darle prioridad a la cocina. Qué triste sería que dijéramos, cuidado, se acerca una generación de abuelos espirituales que se comportan como niños y no conocen la palabra de Dios. Cuidado, porque el pueblo de Dios estaría en peligro de que no hay quien lo guíe. Puedes ir conmigo, necesito aprender a juzgar. En este sentido, acuérdense, no es murmurar del hermano, yo no estoy enseñando eso. Número 2, juzgar para defender la verdad. Para hacer esto se requiere conocimiento y se requiere valor, ¿sí? Juzgar para defender la verdad. Mire, hermano, nuestro mundo constantemente está lleno de nuevas ideologías. La Biblia enseña que todas las ideologías de nuestro mundo, el que está guiando la corriente, las ideologías de este mundo, es Satanás. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Por lo tanto, se espera que las ideologías de este mundo vayan totalmente en contra de lo que Dios quiere para su vida. ¿Sí? Ahora, el creyente necesita saber que tiene que juzgar, no solo para identificar si una ideología es correcta o no, como dijimos, de discernir,
Pero el creyente tiene que aprender que él necesita levantar la voz en medio de un mundo que está proclamando constantemente muchas mentiras. La Biblia enseña que la iglesia tiene que juzgar de esta manera, levantando la voz contra todo el montón de mentiras ideológicas que están en nuestro mundo. Miren lo que dice la palabra de Dios, primera de Timoteo 3:15. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, dice: para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego fíjese lo que dice: columna y qué, y baluarte de la verdad. Una columna sirve ¿para qué? Para sostener. Y en este sentido, baluarte está hablando del cimiento. De tal manera, hermanos, que los creyentes, la iglesia de Jesucristo, es aquella a la que Dios ha confiado la verdad de la palabra de Dios solamente a la iglesia. Esta nación santa es aquella que ha recibido de parte de Dios su palabra, no solo para el beneficio de su propia vida, sino para que puedan proteger y defender la verdad en un mundo caído que constantemente proclama mentiras. ¿Podría usted un momento imaginar qué pasaría en nuestro mundo si no tuviéramos la palabra de Dios? Y los creyentes no tendríamos, como decimos, una educación, aunque sea en el mundo secular, dicen esto, judeocristiana. ¿Cómo estaría nuestro mundo sin esto? Estaría muchísimo peor de lo que está. ¿Sabe por qué se ha preservado un poco? ¿Por qué no ha ido tan abajo como pueda ir? Porque Dios ha dado su palabra. Y porque durante toda la historia ha habido un remanente, un pueblo de Dios, la iglesia, que ha defendido la verdad con valentía y con conocimiento de la palabra de Dios. Por eso todo este mundo no se ha corrompido tanto como podría estarlo. Usted sabe lo que Dios o la Biblia o lo que la iglesia, que sería lo mismo, piensa, o la posición de la iglesia acerca de, por ejemplo, la ideología de género. Estoy hablando de una ideología moderna. ¿No está de acuerdo? Ahora, yo le pregunto a la iglesia, es para que usted lo medite. ¿Podría usted defender con la palabra de Dios ante personas que creen y han puesto su corazón en la ideología de género? ¿Podría usted con la palabra de Dios defender la verdad? Algunos sí, otros dirían: híjole, no sabría por dónde comenzar. ¿Qué les diría? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? Voy a hablar de otro tema, acerca del matrimonio, o por qué es necesario casarse para las parejas que quieren estar juntos y formar una familia, o acerca del divorcio. ¿Podría usted brindarle argumentos con la palabra de Dios para defender la verdad? Porque en nuestro mundo la tasa de divorcio, de hecho en Nuevo León, es altísima. Hay muchas familias que están destruyendo porque la gente ha dejado de creer que es necesario mantenerse fieles hasta el final de su vida, hasta que la muerte los separe. ¿Podría usted defender contra las ideologías feministas que están tanto imperando en nuestro mundo? Mis hermanos, he visto personas de nuestra congregación o de otras congregaciones en medio de las manifestaciones feministas, levantando la voz ahí con muchísimas mujeres. Ahora, alguien podría decir: bueno, es que están defendiendo causas justas. Quizá algunas de las causas sean justas, pero muchas otras de las cosas que esos movimientos están defendiendo tienen que ver con el aborto, tienen que ver con quitar el rol de la familia que Dios ha instituido en su palabra, tienen que ver con principios que muchas veces están equivocados. No estoy diciendo que los creyentes no podamos manifestarnos en contra de cosas equivocadas en nuestro mundo, pero unirnos a movimientos que están defendiendo cosas contrarias a la palabra de Dios no debería ser parte de nuestra agenda, de lo que nosotros buscamos como hijos de Dios.
La iglesia tiene que aprender a defender la verdad acerca de la crianza de los hijos. Y mire, muchos otros temas. Si yo hiciera una lista de las ideologías de este mundo sobre cualquier tema, y usted ve la manera de pensar del mundo, se va a dar cuenta que es contraria a la palabra de Dios. Pero el mundo ha dicho, si alguien de la iglesia dice algo, es intolerante, es un discurso de odio, me están condenando. Cuando la verdad, hermanos, es que necesitamos poder levantar la voz y decir, la Biblia enseña que esto es lo bueno y esto es lo que está mal, y debemos estar dispuestos a defender esto aún con nuestra propia vida. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Yo no estoy hablando de que debemos maltratar a la gente que piensa diferente de nosotros, para nada estoy diciendo eso, pero debemos ejercer nuestro derecho a decir lo que creemos que es la verdad, y debemos levantar la voz sin temor. Usted conoce la historia de Juan el Bautista, un profeta de Dios, un hombre impresionante, y en su tiempo el rey que los romanos habían puesto como el rey de los judíos, Herodes, tomó la mujer de su hermano para casarse con ella. Él se divorció de su esposa y hizo que su cuñada dejara a su hermano para que él pudiera casarse con ella. ¿Era quién? El rey. Un hombre tirano, según lo escribe la palabra de Dios. Y Juan el Bautista se levantó, y a Herodes le chocaba porque Juan el Bautista le decía: no te es lícito, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Y a Herodes le calaban sus palabras y no se atrevía a hacerle daño porque el pueblo lo consideraba como un profeta. Pero al final de cuentas hay una historia ahí, no la puedo contar ahorita, pero total, Herodes decide quitarle la vida a Juan el Bautista y le corta la cabeza y lo mata. ¿Quién se atreve a hacerle frente a un rey, al que tiene el poder? Voy a hacer una pregunta: ¿por qué se atrevió Juan el Bautista, habiendo muchos males en la sociedad donde vivía? ¿Por qué fue y condenó lo que estaba haciendo Herodes? Porque Herodes era un ejemplo para toda la nación. Era alguien que está en autoridad. Se supone que los reyes deberían discernir entre lo bueno y lo malo y ejercer justicia y juicio. Y era un hombre corrupto que estaba pervirtiendo en su propia familia las cosas. Y Juan el Bautista no pudo permitir eso. El celo, el temor de Dios en su corazón no permitió que él guardara eso, y fue y le dijo, guiado por Dios: no te es lícito. Y alguien diría: pues sí, pero le cortaron la cabeza. Pero ¿sabes qué? Su muerte comunicó un mensaje a todo el pueblo a su alrededor. ¿Qué le estaba diciendo Juan el Bautista a la gente? Vale la pena defender la verdad. Vale la pena defender la justicia. Estoy dispuesto a hacerlo porque vale la pena que la iglesia defienda la verdad. Y nuestro mundo se ha encargado de decirle a la iglesia: calla tu voz, ya no estés hablando, me estás juzgando, Y la iglesia muchas veces ha preferido callar. Debemos defender la verdad en el mundo, pero también debemos defender la verdad en la iglesia. Judas 1:3 dice de la siguiente manera: para rogarles, ¿qué dice? Que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios
se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo de Dios inmerecido, que aún siendo pecadores, Cristo nos ama, murió por nosotros, está con nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Esto es la gracia de Dios. Es un mensaje bueno, es un mensaje bíblico, pero se infiltraron algunos maestros a las iglesias a proclamar que la gracia de Dios nos permitía vivir como se nos diera la gana, llevar una vida aún inmoral. Y Judas está diciendo: hey, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Se escucha? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tenemos que defender la verdad, la fe. Dice: la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Hermanos, la iglesia tiene que juzgar, defender la verdad en el mundo y defender la verdad en medio de nosotros. Dice el apóstol Pablo que en los postreros tiempos, dice, se van a levantar maestros de entre el mismo pueblo de Dios, ahí infiltrados. Dice que no van a perdonar al rebaño, lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y si la iglesia no ha aprendido a juzgar, a discernir y a defender la verdad, esos lobos van a venir a hacer mucho daño. Exactamente, podemos combatir ese pensamiento de que la gracia nos da libertad para hacer lo que se nos dé la gana. Hay muchos argumentos en la Biblia, pero ¿qué necesitamos? Conocimiento, pero no solo esto, necesitamos también valor. Hace algunos, yo creo que 15 años, hicimos un evento para jóvenes, invitamos a un conferencista, y estoy diciendo literalmente como él se proclamaba, un conferencista. Yo lo había escuchado en un mensaje, me pareció bien lo que había compartido. Mi error fue que no lo conocía mucho, y cuando él llegó a compartir en este evento de jóvenes, amigos, hermanos, empezó a decir tantas cosas que estaban mal, mentiras, y empezó a decir cosas vulgares. Me avergüenza decir que yo no tuve el valor de frenarlo en ese momento. Al siguiente día, era domingo, estuvimos en la iglesia reunidos. Mi papá se levantó al frente y dijo: ayer tuvimos un evento, esta persona vino a enseñar esto, queremos afirmar que no estamos a favor de todas esas mentiras, no creemos que se debe hablar así desde el púlpito, etcétera, etcétera, etcétera. Y se aclaró la situación. Necesita haber conocimiento, pero la iglesia tiene que tener valentía de decir la verdad, en amor, pero decir la verdad. Después, este hombre conferencista tenía una iglesia, se fue a otra iglesia, se unió a otra persona que también estaba predicando mentiras, y luego después se separó de él, y ahorita comenzó hace tiempo una iglesia que el nombre de la iglesia es El Bar Iglesia. El Bar Iglesia. Necesitamos ser diligentes en defender la verdad. Dice la Biblia que los creyentes de una ciudad llamada Berea, cuando llegaron a predicarles ahí, no eran creyentes, pero eran judíos. Cuando llegaron a predicarles, ellos escucharon y recibían el mensaje, pero día a día escudriñaban en las escrituras para saber si lo que les estaba diciendo era verdad. Y lo confirmaron, y por eso creyeron. Pero eran ¿qué? Diligentes. Voy a continuar. Punto número 3. ¿Para qué necesitamos juzgar? Juzgar para preservar la santidad. Y para esto se ocupa integridad. Voy a leer un pasaje de la Biblia. Son varios párrafos, son 3 párrafos
quiero pedirle que pongan mucha atención, va a estar en sus pantallas. Dice así 1 Corintios 5:1. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintio. Dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. En otra versión dice de la fornicación que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen, no se atreven a hacer. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Es decir, la mujer dejó a su esposo para irse con su hijastro. Una relación incestuosa, una relación equivocada. Dice, ni aún entre la gente de afuera se atreven a hacer este tipo de perversidades. Dice 2, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio deberían, ¿qué dice? Estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Mire lo que estaba ocurriendo. Un pecado grave de fornicación, algo horrible, perverso. Y la iglesia de Corintio estaban como si nada estuviera. Al contrario, estaban bien orgullosos de su iglesia. Si alguien los visitaba, mira qué padre iglesia tenemos, y aquí tenemos todos los dones, aquí todo funciona de maravilla, cuando en medio de sus líneas había gente cometiendo pecados terribles. Verso 3 dice: aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, apelando a la autoridad del Señor, dice: ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Qué fuerte pasaje. ¿Por qué es necesario que la iglesia juzgue? Porque la iglesia tiene que proteger no solo la verdad con valentía, sino que también tiene que la iglesia proteger la santidad y la integridad entre sus miembros. No podemos permitir, hermanos, que personas que dicen ser miembros de la congregación estén cometiendo pecados así de graves y de escandalosos, y que la gente a nuestro alrededor diga: uy, ¿y eso que ellos se consideran cristianos? Y que blasfemen el nombre de Cristo, o que hablen mal en contra del Señor por las acciones pecaminosas de los miembros de la congregación. Obviamente no estamos hablando de cualquier tipo de pecado. Estamos hablando de pecados que en este caso ameritaban una expulsión por su gravedad. Disciplina. La iglesia protegiendo la verdad y preservando la santidad. Ahora, fíjense, ¿le sonaron duras las palabras de Pablo? ¿Sí? Dice cosas como: reúnase la congregación y entréguenlo a Satanás. Y dice un pasaje difícil de entender, pero dice: deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruido. Pero mire aún la intención del apóstol Pablo. Mire lo que dice al final: y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es difícil de interpretar este pasaje, pero la intención con la que él está hablando no es difícil verla. ¿Cuál era la intención de Pablo para la vida de este hombre? Salvación. Es decir, en el corazón de Pablo, ¿qué había por ese hombre? Amor. Pablo está utilizando un recurso que Jesús dejó en Mateo capítulo 18, que es la disciplina en la iglesia. Y Pablo la está utilizando, pero no la está utilizando fuera del contexto. Él quiere proteger la santidad, pero al mismo tiempo tiene una buena intención para aquel que está pecando. Quiere que si él sale y es entregado a Satanás en el mundo, que aún las circunstancias en la vida de esa persona le hagan que pueda volverse a Cristo. Es una intención de amor por esa persona, porque si le permite continuar en la iglesia con esa conducta, se estaría engañando e iría a la condenación. Y además estaría destruyendo la iglesia, contaminándola.
Pero ¿quién tiene que juzgar? A ver, Pablo les dijo: les ordeno que lo saquen. Alguien de ustedes, lléveselo, sáquenlo ya. ¿Eso fue lo que hizo? ¿Qué hizo Pablo? Dijo: ¿reúnan a quién? A la iglesia. Hermanos, la disciplina debe ser ejercida en el contexto de la congregación. Jesús dijo: si tu hermano pega contra ti, es necesario que hables con tu hermano. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, trae testigos. Y si a los testigos y a ti no los escucha y decide continuar en su maldad, es necesario involucrar ¿a quién? A la iglesia. Porque la iglesia es encargada de defender la verdad y la santidad. Y si no escucha a la iglesia y no tiene arrepentimiento aún en la congregación, entonces ¿qué dice? Tenlo por gentil y publicano. Es decir, no lo consideres como un creyente. Es lo que dijo Jesús. Yo sé que es difícil hablar este tema, pero lo que yo quiero decir, hermanos, estoy poniendo un caso muy extremo en la Biblia, pero lo que quiero decir es que la iglesia necesita aprender a identificar lo bueno y lo malo. Y necesitamos no esperarnos y estar enorgullecidos como la iglesia de Corinto a permitir que las cosas se vayan así de mal con la vida de alguien, sino que la iglesia, unos a otros, debemos exhortarnos, ayudarnos a salir del pecado, unos a otros, ayudarnos a guardar la santidad en tu propia vida. Si hay alguien nuevo y uno ve que está cometiendo malas acciones, lo que no debemos hacer es decir: mira lo que está haciendo el hermano, oye, no, hombre, de seguro, yo sabía que ni era cristiano, y empieza a hablar mal de él. Eso no es lo que hay que hacer. Juzgar adecuadamente es ir en amor con ese hermano, decir: mira, la Biblia enseña esto es lo que tu conducta está teniendo. Hay que arrepentirse porque va a traer mal a tu vida, porque va a traer consecuencias, porque el nombre del Señor, etcétera, es blasfemado. Podemos decir muchas cosas, pero tenemos que, la iglesia, estar dispuestos a guardar la santidad en medio de nosotros. No estoy hablando de un espíritu de odio, queriendo acribillar a aquel que se equivoca. Eso es precisamente lo que quiero que evitemos. Que tengamos amor para acercarnos al otro a tiempo, antes de que su vida se vaya desviando. Pero si aún fuera necesario y hubiera pecados de gravedad en nuestra iglesia, la iglesia tendría que tener la integridad y el valor para traer disciplina. Habrá tipos de disciplina, no siempre la disciplina significa la expulsión de alguien. En ocasiones hay disciplina, alguna persona deja de realizar algún tipo de ministerio que está haciendo. Hay tipos de disciplinas y hay tipos de correcciones y exhortaciones. Pero lo que quiero decir es que la iglesia tiene que tener la sabiduría, el valor y la integridad de guardar que sigamos siendo un pueblo que con sinceridad busca guardarse para el Señor. Dice el verso 6: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son. Lo que está diciendo Pablo a los corintios es decir: si ustedes dejan que Él siga en medio de ustedes, el pecado en el corazón del hombre tiene una característica: es como una enfermedad contagiosa. Un poco de pecado lo dejas crecer y va a contaminar ¿qué? Toda la iglesia, toda la masa. Dice Pablo: no pueden permitir que eso pase entre ustedes. Pero, hermanos, entonces, ¿le estoy diciendo a usted que tenga un espíritu hipercrítico sobre todos los demás? No. Estoy diciendo que debemos de tener discernimiento, sabiduría para aplicar disciplina, pero algo más. Ahí le va, esto es importante. También la humildad y la integridad
para recibir la corrección y aceptar cuando somos disciplinados por uno de nuestras autoridades o por uno de nuestros hermanos que tiene mayor madurez espiritual que nosotros. Debemos de decir, es bueno. ¿Por qué? Porque debo aceptar la corrección para que mi vida vaya por el camino que la Biblia me está instruyendo, para que la iglesia de Dios sea santificada, para que mi familia sea santificada. Yo les decía en el mensaje pasado, la gente toma esta actitud de, no, tú no me puedes decir lo que está mal. Dios dijo que no juzgaras. Esa no debería ser la actitud entre nosotros. Si un hermano en amor viene y te dice, hermano, veo que hay esto en tu vida, deberíamos escuchar con los oídos bien abiertos, ser tardos para responder, pero ser rápidos para escuchar y analizar, examinar nuestra vida y decir, efectivamente tiene razón. O si creemos que no la tiene, al menos escuchar con los oídos bien abiertos y de verdad ir a examinar nuestra vida en oración. Mire, esto lo dice la Biblia, Proverbios 12. Voy a leer 3 versículos de Proverbios 12. El verso 1 dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Primer consejo de sabiduría de Proverbios. Verso 18, el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. Sufre pobreza y deshonra, perdón. El que atiende la corrección recibe grandes honores. Verso 24, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo a tiempo. Yo no estoy hablando esto para que nos andemos regañando unos a otros. Principalmente creo que debemos tener un corazón que ame ser disciplinado, porque de esa manera podremos tener bastante crecimiento espiritual en nuestra vida. Yo sé que a mi niña no le gusta cuando le digo algo que está mal, y a veces se desespera, es que papá, y a veces me he sentado con ella y le he explicado, hijita, tú tienes que saber que yo te amo más que cualquier otra persona en este mundo. Tu mamá y yo te amamos muchísimo, pero es necesario que te enseñemos lo que es bueno y lo que es malo, con amor. Y ella me escucha. En una ocasión mi papá, yendo en un vuelo, se sentó con él una mujer que era americana. Y luego él escucha, mi papá escucha que ella habla en español, algo que dijo, y le pregunta, ¿hablas español? Dices, sí. ¿Es de México? Entonces, no, dices, soy americana. ¿Y cómo hablas tan bien el español? Estaba sorprendido de que la mujer hablaba muy bien el español, como si fuera mexicana. Y ya ella le explicó y todo, pero ella traía una camiseta que tenía una frase y que decía, estoy aprendiendo español, por favor corrígeme si me equivoco. ¿Y sabe qué? Pues le funcionó muy bien. Yo creo que ya andaba corrigiendo a muchos ella porque ya hablaba suficiente. Ojalá y nosotros podremos poner en nuestros corazones esa misma actitud. Por favor, corrígeme en mi caminar con Cristo. Estoy creciendo. Quiero ser más como el Señor. Y termino con este punto. Necesitamos juzgar para restaurar al hermano. ¿Se acuerdan que ahorita dije que Pablo, aún en esa disciplina tan severa, estaba buscando la salvación de aquel hombre? Siempre la intención, cuando uno quiere ayudar a un hermano a salir de su error, deberá ser el amor. Nunca puede estar fuera de eso. Si no, no estaremos ejerciendo el juicio como Dios quiere que lo hagamos. Mire lo que dice Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Wow, mire, voy a detenerme aquí tantito, perdóneme, pero
¿en qué tipo de ambiente una persona se atrevería a confesar una falta suya? ¿Qué tipo de actitud tendría en su corazón? ¿Y en qué tipo de ambiente se atrevería a decir, ¿saben qué, hermanos? He cometido estos errores en mi vida. O a buscar a un hermano y decirle, he estado haciendo este tipo de pecados en mi vida. ¿En qué tipo de ambiente? Donde perciba el amor de los demás. Si en un lugar siempre están tratando con odio, con menosprecio, con espíritu de superioridad, ¿cómo alguien se atrevería a confesarle a alguien, necesito ayuda, estoy luchando contra esto? No, hombre, me van a maltratar. Pero Santiago dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué dice? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo, ¿qué dice? Fruto. Verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué pasaje tan precioso. Está diciendo Santiago, hermanos, sepan que cuando alguien corrige, exhorta a alguien que va por mal camino, es un acto que manifiesta el amor de Dios. Porque si alguien va camino a la muerte y tú no le dices nada, ¿realmente lo amas? Si alguien está dando pasos al precipicio y tú lo dejas, no, pues está bien difícil ir a decirle algo. Realmente no lo amas. Pero dice, pero si tú vas y lo haces volver de su mal camino, estás salvando un alma ¿de qué? De la muerte. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver que está hablando de la oración? Y está hablando de que Elías oró, y luego está hablando de que nos exhortemos unos a otros. ¿Qué sentido tiene este pasaje? Lo explico brevemente. ¿Sabe que en la época de Elías, el pueblo de Dios, dirigidos por el rey Acab, estaban realmente perdidos en muchísimos pecados e idolatría? Estaban por mal camino. Entonces Dios levanta un profeta, que es el profeta Elías, y él proclama un juicio contra la nación. Y dicen, por sus pecados, rey Acab, y por el pecado del pueblo, no va a llover en 3 años y 6 meses. Hasta que yo diga que vuelva a llover, no va a haber lluvia. Y así pasó. ¿Era un qué? ¿Era un qué? Juicio. Alguien podría decir, qué terrible es Dios, trayendo miseria al pueblo. Pero saben que lo que Elías estaba haciendo verdaderamente era un acto de amor, porque el pueblo iba tan mal que generación tras generación se iban a perder si Dios no intervenía. Y entonces Elías trae este juicio. No lo voy a platicar toda la historia porque es larga, pero al final del juicio va Elías con el rey Acab, y ustedes conocen la historia, que levantan 2 altares. ¿Se acuerdan de eso? Y dice, quien haga descender fuego del cielo y consuma el altar, ese vamos a decir que es el verdadero Dios. Y hacen las cosas, y Dios hace que descienda fuego del cielo sobre el altar que Elías había levantado, y se consume. Y entonces el pueblo entero vuelve su corazón a Dios. Después de ahí, Elías tiene una conversación con Acab y Dios hace que vuelva a caer la lluvia. Porque Dios intervino para que en el corazón de la gente hubiera ¿qué? Arrepentimiento, se volvieran a Dios. Otra vez, ¿qué tiene que ver la oración? ¿Qué tiene que ver esto que hizo Elías? Está hablando de lo mismo.
Si alguien ve que alguien va por mal camino, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Yo dije que tenemos que ir a corregirlo en amor, pero déjeme decirle una clave. ¿Quieres saber si verdaderamente amas a esa persona? Comienza a orar por ella persistentemente. Si no tienes la perseverancia para orar por una persona que está en mal camino, no tienes ni la fe ni el amor por esa persona para ayudarle a volver de su camino. ¿Se entiende? Y debemos confiar que si usted ora, la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. ¿Ves a alguien en mal camino? Tienes que ir con amor. ¿Cómo lo harías? Dobla tus rodillas por ese alguien. ¿Cuánto sea necesario? Ora, Señor, ayuda a mi hermano. Señor, veo que se está desviando. Señor, he visto que tal persona ha dejado de congregarse. Señor, he visto que tal persona está haciendo este tipo de cosas. Ámalo desde las rodillas, desde oración. Pelea por esa persona en oración. Entonces tendrás el amor y el tacto para que cuando vayas a hablar con esa persona puedas exhortarle como debe de ser. Y si le haces volver de su mal camino, es un verdadero acto de amor, como el que Elías tuvo o como el que Dios tiene por nosotros cuando Él nos rescata. ¿Se entiende, hermanos? Quiero terminar este mensaje diciendo esto. La iglesia tenemos que tener el corazón para poder no solo discernir en nuestra propia vida lo bueno y lo malo, sino apoyarnos unos a otros en el caminar cristiano, exhortarnos en amor, animarnos con integridad cuando alguien va mal, recibir con humildad la corrección. Si uno de tus pastores se acerca a ti y con amor te exhorta, no seas orgulloso de decir: no, se equivoca, pastor, usted ni sabe. Pero aún si un hermano espiritualmente maduro viene y te anima, recibe la exhortación, porque Dios quiere que su iglesia preserve la verdad, la santidad y el amor en medio de nosotros. En una ocasión, en serio, fue hace como, yo creo que hace como 25 años. Mi mamá, la pastora de la iglesia, tuvo la necesidad de ir a exhortar a una hermana que tenía un mal comportamiento público. Fue y le dijo con amor. Yo conozco su manera de hablar, y fue y se sentó con ella después de haber orado, y fue y le exhortó en amor. La mujer dijo: ok, está bien. A partir de ese momento no se volvió a parar en la iglesia. No se volvió a parar en la iglesia. Y luego después empezó a hablar pestes de nuestra congregación, de que se le había maltratado, de que se le había ofendido y un montón de cosas acerca de un acto que estaba buscando ayudarla a salir de su mal camino. ¿Qué tipo de corazón va a tener Casa de Gracia? ¿Qué tipo de corazón queremos que haya en medio de nosotros? Uno que ama, uno que es humilde, uno que quiere honrar a Dios y se quiere santificar. El Señor nos permita que así sea. Voy a terminar este mensaje en una oración y le invito a que oremos a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te quiero dar gracias por tu palabra. Y yo quiero pedirte con todo mi corazón, Señor, que nos permitas tener una iglesia que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Tener una iglesia que esté dispuesta a defender la verdad de la palabra de Dios y a defender la santidad en medio de nosotros en amor. Jesucristo, te pedimos, danos un corazón humilde, danos un corazón que ama a los demás,
Permítenos, Señor, que reinen en medio de nosotros tu presencia, de tal manera, Señor, que podamos guardar la santidad en medio de nosotros. Danos un corazón recto. Danos un corazón que busca con sabiduría, Señor, apoyarnos unos a otros, orar unos por otros, bendecirnos unos a otros, Señor, en este caminar cristiano, Señor. Y permítenos que el juicio, que el que juzguemos sea utilizado de la manera bíblica y no para dañar, murmurar o traer división en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos esto para tu iglesia. Amén, Señor. Amén. Gracias al Señor.